el día de hoy vamos a considerar los versículos del capítulo 6, versículos 52 al 59. Amén. Y ¿sabía usted que, bueno, en el día de hoy vamos a hablar por algunos minutos sobre nuestro Señor Jesucristo, el alimento de los siglos? Estas palabras que fueron dichas por Jesús, que se consideran como el tercer discurso después que Jesús multiplicó los alimentos, y dio así introducción al tema de que Él era o que Él es el pan del cielo. Es el tercer discurso de nuestro Señor. Y este discurso de nuestro Señor, que es lo que vamos a considerar ahora, la tercera parte, fueron consideradas por muchos discípulos como unas palabras muy duras. Muy duras. Si usted tiene su Biblia ahí, el versículo 60, que es lo que vamos a considerar el próximo domingo, dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús, porque parece que estas palabras fueron dichas en el corazón, en la mente, las personas estaban pensando estas cosas. Esta palabra es muy dura. Y entonces Jesús, al conocerlos, que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Esto a ustedes les causa el motivo de ofensa? Efectivamente, las palabras de nuestro Señor fueron palabras firmes, palabras duras, pero absolutamente necesarias. Había un puritano que una vez dijo así, que las palabras duras, cuando la predicación de la palabra de Dios, ella es dura, ella ablanda el corazón. Y cuando la palabra, ella es suave, endurece al corazón. Y Jesús sabía lo que estaba haciendo. De aquí se va a desarrollar todo ya para ir llegando a la cruz. Entonces Él aquí se está dando a conocer como el enviado de Dios, el pan del cielo. Pero con estas palabras consideradas duras por los discípulos del Señor, aunque tenemos que decirlo que estos discípulos eran pseudo discípulos, no eran cristianos verdaderos, eran parte del choclón, eran parte del grupo, pero no eran discípulos verdaderos, porque dice más abajo el texto, que los iremos a considerar en los próximos domingos, si el Señor lo permite, muchos de ellos ya no andaban con Él, porque Jesús empezó ahora a endurecer el discurso. Y lo que Él buscaba con estas palabras, que fueron consideradas palabras duras, lo que Él buscaba era que los corazones de sus oyentes se pudiesen volver a Dios. Y el hombre es rebelde, el ser humano es duro, el ser humano tiene un corazón, como dice el profeta, como la punta de un diamante, y solo la palabra de Dios es el agente que Dios utiliza, más el Espíritu de Dios, para poder traer esos corazones. Y esta palabra dura, que fue considerada dura por los oyentes, ella atrae a los verdaderos discípulos del Señor, y termina por alejar a aquellos que están iludidos, que por beneficio personal buscan a Jesús, porque este grupo que estaba acá, que está aquí escuchando al Señor, literalmente ellos andaban por los beneficios que podían obtener. Y vamos a considerar más adelante que existen muchas causas
por las cuales las personas siguen al Maestro. Y esto lo hemos visto en la Biblia, lo vemos en la historia de la iglesia y lo vemos también en nuestros días. A veces la gente por una sanidad, por un marido, un esposo, un trabajo, la prosperidad, son varias las razones por las cuales las personas a veces se acercan a Dios. Pero también hay un grupo que se acerca a Dios solamente con el fin de que sus pecados sean perdonados y que puedan tener comunión con el Señor. Esos son los escogidos, los verdaderos hijos de Dios, aquellos que tienen hambre y sed de la palabra, nada más que de la palabra de Dios. Muy bien, primer punto entonces que vamos a considerar hoy. Primer punto. Jesús aquí, en estos textos que nosotros tenemos, varias veces, no sé si usted se dio cuenta, varias veces Él dijo que sus oyentes debían comer su carne y beber su sangre. ¿Cuántas veces lo dijo? Ni siquiera se dio cuenta, ¿verdad? Más o menos unas 6 veces. Pero le dio varias veces. ¿Ah? El pan es, dice en el versículo 51, que fue el que trató nuestro hermano Daniel el domingo pasado, dice, el pan que yo os daré es mi carne. Porque él decía que era el pan del cielo. El pan es mi carne. Luego empieza a decir el Señor, los oyentes entonces empezaron a preguntar, ¿cómo nosotros vamos a comer su carne y vamos a beber su sangre? Y ahí el Señor nuevamente empieza a decir, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y ahí sigue el discurso. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Quien no come mi carne, quien no bebe mi sangre, no tiene, no permanece. Permanecen en mí y en mi Padre los que comen mi carne y los que beben mi sangre. Entonces lo primero que nosotros vemos aquí, que fue la reacción de los judíos, ellos interpretaron de una manera literal palabras que tenían un significado estrictamente espiritual. Es común del ser humano no entender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se tiene que discernir de manera espiritual. Es necesario, incluso la Confesión de Fe Bautista del año 1689 dice que al leer una persona la palabra de Dios es necesario que ocurra una iluminación interior hecha por el Espíritu Santo de Dios. Porque sin esa iluminación espiritual, el hombre no va a entender las palabras dichas por nuestro Señor. Lo mismo ocurrió con Nicodemo. Él no entendió. Es el mismo principio. El Señor dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, pero ¿cómo nacer si yo soy viejo? Probablemente mi mamá está sepultada. ¿Cómo puedo nuevamente entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? A palabras espirituales, los oyentes despreparados le dieron una interpretación literal. ¿Y a qué conclusión llegaron? No puede ser otra sino una conclusión equivocada. Jesús está enseñando la práctica del canibalismo. Por eso ellos dijeron, ¿cómo puede ya de una forma despectiva, cómo puede darnos a comer su carne? Le atribuyeron a palabras espirituales sentido literal. Y obvio que no va a cuadrar, nunca, porque la palabra de Dios se debe discernir de manera espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que el hombre natural no entiende y las cosas de Dios para él le son locura, porque no las puede entender, no las sabe discernir. Solamente un hombre que tiene una mentalidad espiritual, que fue iluminado por el Espíritu Santo de Dios, puede entender las palabras de Dios. Pero incluso con cierta
dificultad. ¿O es para nosotros la Biblia? En ciertos temas, sabemos que en los temas centrales de la Biblia es muy clara. Es como la luz del mediodía. Hay cosas que son clarísimas. Por ejemplo, todo hombre es malo, todo hombre es pecador, todo hombre necesita nacer de nuevo. Y la única forma como el hombre puede llegar a Dios no es por obras, no es por mérito, no es por religión, es únicamente por medio del Señor Jesucristo. Eso es claro en la Biblia. Ahora, si usted me pregunta, o yo le pregunto a usted, ¿cómo será la venida del Señor? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hay por lo menos 3 interpretaciones. Nosotros que incluso somos cristianos, tenemos una cierta dificultad en entender la palabra de Dios. Y a veces leemos y pasamos, ni siquiera nos damos cuenta. Solamente cuando el Espíritu de Dios a veces nos ilumina, no me había dado cuenta, ¿no? Parece que nunca había leído esto. Es porque el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. Pero ¿quién no tiene la mentalidad, no ha nacido de nuevo y no tiene al Espíritu Santo de Dios? No va a entender. No va a entender. Incluso para algunas personas, yo he escuchado a algunas personas, no sé si usted lo ha escuchado por ahí. Una vez escuché a un hombre que dijo así, y lo dijo en un velorio. Dijo, si yo ya leí la Biblia, y después que yo terminé de leer la Biblia, la cerré y dije, Dios no existe. Este Dios es sanguinario, este Dios es cruel. Y Dios nos preguntó, dijo así, ¿cómo Dios mandó un diluvio y mató niños, mató ancianos, los destruyó a todos? Escaparon apenas 8 personas. Ese Dios es sanguinario, ese Dios es terrible. Personas que leen la Biblia y no son iluminadas por el Espíritu Santo de Dios acaban terminando peor de lo que estaban. Pero hay otras personas que leen la palabra y se encuentran con Dios, porque el Espíritu de Dios las ilumina, que fue lo que le ocurrió a Martín Lutero, que estando dentro del seno de la Iglesia Católica o del catolicismo romano, el Espíritu de Dios lo iluminó cuando estaba leyendo la carta a los romanos. Y leyó que el justo es justificado por la fe. Y eso fue la luz que utilizó el Espíritu Santo de Dios para iluminar su mente. Pero como dije, el hombre natural no entiende. El hombre natural es como un burro, como decía Calvino. Es como un burro leyendo una partitura musical. No va a entender ni jota, no va a entender nada. Pero los cristianos también tienen ciertas dificultades. Acuérdense que los propios discípulos quedaban colgados en muchas palabras que Jesús les decía. Y el apóstol Pedro, cuando escribe su carta, su segunda carta a los hermanos, dice, y nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propia perdición. Si Pedro está diciendo que lo que Pablo escribió es difícil, siendo el apóstol, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Qué quiero decir con esto? El hombre natural no entiende, pero los que están dentro de la iglesia les cuesta. Y es por eso que hay diversidad. ¿Y qué ha pasado con este texto? ¿Cómo se ha interpretado este texto a través de la historia de la iglesia? Cuando llegan de que Jesús dijo, quien no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Jesús se está refiriendo a la cena del Señor. Porque en la cena comemos el pan que simboliza su carne y cuando nosotros tomamos el vino, el vino representa su sangre. Jesús está hablando aquí de la cena del Señor. Así es como el texto se ha interpretado a través de la historia. Pero eso no puede ser verdad. Esto es una interpretación que no cuadra con la lógica
de las Escrituras Sagradas. ¿Por qué? Primero, ¿cómo Jesús iba a estar diciendo o refiriéndose al comer su carne y su sangre, refiriéndose a la cena, si la cena todavía no había sido instituida? La cena va a ser instituida más adelante. Segundo, si el Señor, como dicen algunos, si el Señor se estaba refiriendo a la cena del Señor, entonces tendríamos que concluir que la cena salva. Porque Jesús dijo, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces nos preguntamos, ¿usted participó de la cena? Sí, participé. Entonces usted es salvo. Porque aquí dice que quien come y quien bebe es salvo, tiene vida eterna. Pero ocurre que tampoco cuadra, porque Judas Iscariote participó de la cena y no fue salvo. Y el ladrón en la cruz no participó de la cena y fue salvo. También no podemos decir que un mandamiento exterior, un rito exterior, externo, pueda causar algún cambio interior en el alma de la persona. O por ejemplo, yo me someto al bautismo, por el hecho de someterme al bautismo, el bautismo produjo un cambio en mí, como lo enseña el catolicismo romano. El catolicismo romano bautiza a los niños. ¿Y cuál es la explicación que dan ellos? Bueno, cuando nosotros bautizamos a los infantes, a los niños, dicen ellos, nosotros con el agua, con el chorrito de agua, nosotros removemos el pecado original. Y ese niño deja de ser profano. Y la pregunta es, si el niño deja de ser profano porque le removieron el pecado original, la culpa y la corrupción, ¿por qué el niño después vuelve a pecar? ¿No le removieron la culpa? ¿No le removieron la corrupción? Ningún rito de naturaleza exterior, externa, puede producir cambios. Por ejemplo, una persona puede participar de la cena y seguir perdida. Una persona se puede someter al bautismo y seguir perdida. Una persona puede memorizar textos de la Biblia. Una persona puede aprenderse la confesión de fe y seguir perdida. Porque no hay ningún rito exterior que pueda producir cambios de naturaleza espiritual. Someterse al bautismo nos salva. Participar de la cena del Señor nos salva. Aprender ciertas doctrinas nos salva. Usar determinada ropa nos salva. No es porque las mujeres van a usar un velo, ahora son cristianas. O porque usan una falda que llega hasta el tobillo, ahora son salvas. Ningún rito de naturaleza exterior va a producir cambios. Entonces, no porque una persona haya sido incluso bautizada correctamente, exteriormente hablando, correctamente haya sido bautizada, significa que esa persona sea verdaderamente salva. ¿O usted no conoce a alguien, incluso entre nosotros, que fue bautizada y hoy está afuera? ¿Está en el mundo? El problema de los judíos es que las palabras que Jesús dijo, ellos las interpretaron de una forma literal. Y es por eso que no se escandalizaron. Porque ¿cómo nos puede dar a comer? ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Y cómo vamos a beber su sangre? Eso es canibalismo. Y además que para el judío era una abominación. Según la ley, comer sangre era prohibido. Entonces este hombre está hablando puras tonteras. Este hombre no puede ser de Dios. No entendían que Jesús estaba hablando palabras espirituales. ¿Cómo interpretar entonces estas palabras? J.C. Ryle, cuando comenta este texto, según la interpretación que tuvieron los judíos, Ryle dice así: apague el celular. Eso escribió Ryle. Ryle dice así: en el sentido, si realmente Jesús, cuando dijo comer mi carne y beber mi sangre, se refería a la cena, dice Ryle, el sentido literal, si se le da una interpretación literal,
Esto haría que se introducirían en el cielo millares y millares de personas ignorantes e impías que participaron de la cena, pero no eran convertidas. Si comer la carne y la sangre significase la cena. Porque sería súper, ¿verdad? Todo aquel que participa de la cena es salvo. Y si no es salvo, ahora lo va a hacer. No. Estas palabras, comer la sangre y beber, comer su carne y beber su sangre, no pueden. Jesús no se estaba refiriendo a la cena del Señor. Segundo, ¿cómo interpretar entonces estas palabras? Las palabras de Jesús: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Bueno, aquí descubrimos entonces que Jesús es el verdadero alimento de los siglos. Porque Él es el pan vivo, el alimento verdadero que necesita el alma del ser humano. ¿Qué significa comer la carne? ¿Qué significa beber la sangre de Cristo? ¿Canibalismo? No. ¿La cena? No. Ray le comenta: la sangre en este texto y la carne del Hijo del Hombre se refieren al sacrificio del propio cuerpo de Cristo, ofrecido por Él al morir en la cruz para salvar a pecadores. Todo esto, dice él, debemos tener en mente. Cuando Jesús entonces dice comer mi carne y beber mi sangre, está haciendo una referencia al sacrificio que Él iba a realizar en la cruz. Comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios significa recibir el sacrificio de Cristo por la fe, en expiación por nuestros pecados. Porque cuando nosotros vamos a la cruz de Cristo y nos encontramos con Él allí, participamos de su sufrimiento, de su sacrificio. Y este sacrificio es el que a nosotros nos libra de la culpa y de la corrupción. En su obra, John Bunyan, en su obra El Peregrino, cuando Cristiano sale de la ciudad de destrucción, en la ilustración que él utiliza, ¿cuándo fue que se desploma de sus espaldas? Se desploma la culpa, se desploma la carga de su pecado. ¿En qué momento? En el momento que él llega a la cruz. En el momento que él se depara con el sacrificio de Cristo en la cruz, fue que allí se desploma la culpa de su alma. Así pues, entonces, comer la carne y beber la sangre de Cristo significa que nosotros debemos recibir y aceptar como válido el sacrificio que Cristo hizo por nuestros pecados, que es la única forma, el único método de Dios que tiene para salvar a pecadores. Y Jesús tuvo que ir a la cruz y pagar por nuestros pecados, porque nuestro estado era terrible. Nada podría salvarnos, nada podría librarnos de la ira de Dios. Solo el sacrificio de Jesús, al dar su vida, al entregar su cuerpo, para que Él pudiese expiar nuestros pecados. A Jesús, en un sentido, a Jesús no lo mataron. A Jesús no lo mataron. A Jesús no le arrebataron la vida. El Señor dio su vida. El Señor entregó su vida para pagar la deuda de su pueblo. Y a eso Él le llama comer mi carne y beber mi sangre. Calvino, al comentar este texto, dice: como el cuerpo se debilita por falta de alimento, así también el alma, si no es alimentada con el pan celestial, luego morirá de inanición. Dice Calvino, cuando Jesús declara que su carne es verdaderamente alimento, su intención es decir que las almas quedarán hambrientas si no comen de este alimento. Entonces, concluye él, tú solo
hallarás vida y vida eterna solo en Cristo. Y cuando busques la nutrición de la vida en su carne. O sea, el sacrificio de Cristo en la cruz es aquello que nos da vida, porque estábamos muertos. Y no solamente esto, sino que también nos mantiene. El sacrificio de Cristo no solo es la puerta de entrada al reino, es el método de Dios para mantenernos en el reino. Porque si el Señor dice comer mi carne y beber mi sangre, no es solo una vez, es todos los días, para que podamos permanecer firmes y saludables en la familia de Dios. Entonces ya sabemos que comer su carne y beber su sangre se refieren al sacrificio de Jesús en la cruz. Y que tenemos que pasar por este camino. Tenemos que encontrarnos con Cristo en la cruz si realmente deseamos tener vida eterna. Porque la vida eterna no se puede tener por la ley. La vida eterna no se puede alcanzar por obras, por mérito, por sacrificio, por religión, por prácticas. Porque me bautizo, participo de la cena. Porque yo me he visto de cierta forma y manera, ahora yo soy cristiano. Existe la necesidad de tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Termino haciendo 3 aplicaciones prácticas. 2, digo. Aprendemos, en primer lugar aprendemos que la fe en la expiación realizada por Cristo es esencial a la salvación. Es esencial. Qué terrible es participar, estar en una iglesia donde la gente no sabe lo que es la expiación, donde la gente no sabe lo que es la justificación. Lo que la gente sabe es comer. Lo que sabe la gente es tener comunión. Lo que sabe la gente es andar en retiro en retiro, de encuentro en encuentro, encuentro de matrimonio, encuentro de jóvenes, encuentro de niños, encuentro de divorciados, encuentro para todo. Pero si usted le pregunta, amigo, ¿tú sabes lo que es la expiación? ¿Tú sabes lo que significa la doctrina de la justificación? Yo participé una vez en un concilio y yo pregunté al candidato, ¿qué es la doctrina de la justificación? Y el candidato a pastor dijo, no sé lo que es eso. Y ahí alguien dijo, hay que aprobarlo porque él es humilde, porque dijo que no sabía. Si un pastor está en esa situación, en ese estado, ¿qué se espera de la iglesia? La expiación es esencial a la salvación. Y la expiación es esencial porque la expiación nos grita de nuestra corrupción. ¿Por qué que Cristo tuvo que morir por mí? ¿Por qué que Cristo no llegó y dijo así, tus pecados son perdonados y listo? ¿Por qué que Cristo tuvo que ir a la cruz? Porque los pecadores quebrantaron la ley de Dios. Y alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar por el pecado cometido. Durante su ministerio, Jesús obedeció toda la ley. Pero en la cruz, Él paga por la deuda cometida por el hombre. Porque el pecado a los ojos de Dios no es un detalle. El pecado a los ojos de Dios no es algo poco, algo sin significado. El pecado es algo serio, muy serio, y trae consecuencias eternas. Dios le dijo al hombre en el jardín, de todo puedes comer, menos del árbol. En el día que tú comas, tú mueres. Y alguien podría decir, pero ¿cómo tan drástico? Si yo le digo a mi hijo, no toques este juguete, no lo toques. Y el niño va y lo toca, le voy a quebrar las manos. ¿Cómo tan severo? ¿Cómo Dios tan severo? Es que no se entiende que con esa desobediencia de Adán y Eva
en el jardín, ellos estaban ofendiendo a un Dios que es eternamente santo y que no tolera el pecado. Dice el profeta Habacuc que él es tan puro de ojos que ni siquiera puede ver el mal. Por eso que Isaías, cuando tuvo una visión de la gloria de Dios, quedó espantado. A lo que Arcis Sproul llama a esa experiencia de Isaías el trauma de la santidad. El trauma de la santidad. Quedó traumado con la visión. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y para poder acercarnos a Él tenemos que pasar por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así como para los israelitas del Antiguo Testamento había seguridad en el día de la muerte, si el dintel estaba manchado con sangre. Así de serio era. Y la casa, el hogar donde no había sangre, espada, muerte. Pero donde estaba la sangre, el ángel de la muerte pasaba. Así también nosotros debemos acercarnos al sacrificio de Cristo y lavar nuestros corazones para que el dintel, la parte de arriba de la puerta de nuestro corazón, esté lavada con sangre, para que en el día de la ira venidera escapemos del juicio condenatorio. Segundo, Jesús dijo que quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. El que come y bebe tiene vida eterna. Yo puedo comer por usted, hablando físicamente del alimento material. ¿Yo puedo comer por usted o no? O si usted ve una foto, cuando de repente hay algunos hermanitos que se juntan para compartir, que me encanta ver esas fotos, pero y veo la mesa ahí sembrada, pero eso me sacia si yo tengo hambre. El acto de comer es un acto personal. Si tú no comes, yo no puedo comer por ti. O sea, la fe, cuando Jesús dijo de comer, está hablando de un ejercicio personal y esencial. Y me parece, si no me equivoco, que esta cosa de comer es una de las cosas más fantásticas que Dios hizo. Es de otro mundo. Tener mucha hambre y que a uno le sirvan un plato, una delicia. Uno ya se está sentando y está sintiendo cosas. Porque uno no solo come, uno también saborea. Siente el sabor de la comida. Usted tiene que ser coherente. Si usted lee solo la Biblia y listo. Usted tiene que ser coherente entonces. Si usted solamente lee la Biblia, después la cierra y no medita en ella, no la saborea, tiene que ser coherente. Usted tiene que comer y tragar. Y no saborear. Porque eso es lo que está haciendo con la Biblia. Cuando Jesús dice que de comer es un acto personal que involucra todos los sentidos. Todos los sentidos. Es un deleite. Así también, quien se alimenta de Cristo Jesús tiene que hacerlo de forma personal y tiene que también entrar a meditar y saborear lo que está leyendo. Cerrar el libro y volar, imaginar cómo esto se aplica a nuestra vida. Cuando dice la Biblia que un día estaremos en la presencia de Dios, libres
de enfermedad, libres de Satanás, libres del pecado, libres de divisiones, libres de dolor, de decepción. Vamos a estar en un lugar donde no hay ni luz ni tiniebla. Ya, ¿usted se puede imaginar eso? Donde no hay ni luz ni oscuridad. Es la presencia de Dios. Eso es meditar. El acto de comer es un acto personal. Yo puedo orar por usted. De hecho, lo hago. Pero si usted no se alimenta, o si la madre le dice al hijo, hijo, come, y ahí está el raquítico, flacuchento, está ahí con una cuchara, sacando la cebolla, sacando la verdura, sacando todo. Y esas malas costumbres nosotros las llevamos a la fe. No me gusta esto, no me gusta la doctrina, no me gusta la expiación, no, es muy difícil. Me quedo solo con los salmos. Me gustan solo los salmos. Adicto a los salmos. Hay que comer todo el cordero. Entonces tienes que hacerlo de forma personal. La fe es personal. Usted puede ser muy consagrado como jefe de hogar, pero eso no salva a sus hijos. No salva. Nuestros hijos tienen que pasar, tienen que comer, tienen que alimentarse. Con esta figura que Jesús utilizó de comer, también nos hace recordar que la alimentación es algo diario. ¿Cuántas veces comemos? Bueno, tal vez para algunos sería cuántas veces no comemos. ¿Ah? Comemos de mañana, mediodía, por ahí por la tarde, la nochecita, a la noche picar de nuevo. Y los que pican parece que son los que más comemos. Lo mismo tiene que ocurrir con nosotros en nuestra vida cristiana. Jesús es el alimento celestial para nuestras almas. De Él debemos alimentarnos. Miren, voy a ser bien claro aquí. Si usted se le está alimentando con la red de amistades que usted pueda formar en la iglesia, usted está sonado. Porque en algún momento usted se va a decepcionar. Usted tiene que alimentarse de Cristo. Él es el alimento de los siglos. Solo en Él tenemos vida eterna y solo Él nos llena verdaderamente. Es bueno estar casado. Un amén. Un amén. Es bueno estar casado. Es bueno tener hijos. Es bueno tener una iglesia. Es bueno tener amigos. Pero nada se compara con Cristo Jesús. Porque hay hermanos que no se van a casar. No estoy profetizando. Pero puede ser que no se casen. ¿Y por eso les va a faltar una patita? ¿Por eso ellos son el patito feo en la vida cristiana? ¿Ellos no son completos? He conocido gente que no se casaron y son una bendición para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque se alimentan de Cristo. ¿Quién tiene a Cristo? Lo tiene todo. Por eso Jesús dijo, ¿quién no come? No dijo la carne y la sangre. ¿Quién no come mí? Tienen que comer de mí. Tenemos que alimentarnos de Él. Si nos alimentamos de Él, enfrentaremos la enfermedad, la muerte, la soledad, todas las tribulaciones de esta vida. Y saldremos parados. Porque Él nos sustenta. Solo Él. Nadie puede comer por nosotros. Nadie. El alimento es algo diario. Y hermanos,
Se nota cuando alguien come poco, ¿no? ¿Usted conoce a alguien que malazo para la verdura? Hay ciertos platos aquí en Chile que son un manjar. Pero hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gustan las legumbres. Chatarreros, pero chatarreros de la pizza, del completo. No estoy condenando eso, porque igual me gusta, de vez en cuando. Pero la alimentación tiene que ser variada. Variada. Y hay que comer todo. Porque todo lo hizo Cristo. Si una persona no se alimenta bien, raquítico. Pero también se dará cuenta que hay otros que se alimentan bien, ¿verdad? ¿Se les nota o no? ¿Ah? O todos los que estamos sobrepesos por la tiroides. Es que tengo la tiroides. Ya, puede ser. Porque nos gusta comer. Cuando un cristiano es raquítico, se le nota. Se le nota. Huele a enfermedad. Y cuando un cristiano se alimenta de Cristo, es notorio. Ni siquiera necesito preguntar cómo estás. Hay una persona que se va a reír si es que escucha este sermón, se va a reír. Y cuando llegó a la iglesia, una mente muy racional, por sus estudios, llena de dudas. Llena de dudas. Y ahí nos juntábamos y conversábamos. La palabra. Y después cuando yo ya no podía más, yo decía, mira, yo estaré orando por ti. Yo voy a estar orando por ti. Esto pasó en Concepción. Y efectivamente, hermanos, la oración, dice la palabra que la oración del justo puede mucho. De repente parece que sopló algo en su vida. Y esta hermana se tornó fuerte, sólida. Y yo hoy siempre le pregunto, ¿cómo estás? Y me dice, bien, o no se me nota. Quien se alimenta de Cristo, se le nota. Quien bebe la sangre de Cristo, se le nota. O cuando una persona está embriagada, ¿se nota o no? Habla diferente. Así también una persona que está dominada por el Espíritu de Dios, se le nota. Es probable que usted hoy esté raquítico, se alimente de una forma escuálida de Cristo. Los días son malos. Está en la hora de alimentarse de la carne y de la sangre de Cristo. Es el alimento que nuestras almas necesitan. El resto es resto. Como decía el himno, mi suerte, en otras palabras, lo que me depara el futuro, no lo sé. Sí sé en quién he creído y que me va a sustentar hasta el último día. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda abrir la mente y el corazón para que nos arrepintamos, Señor, si no hemos comido, no nos hemos alimentado correctamente de Cristo Jesús. Queremos ir nuevamente a la cruz, confesar nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestras miserias, nuestras luchas, y caer postrados y rendidos a tus pies y alimentarnos de ti, Señor. Es lo que nuestras almas necesitan.
Llénanos de tu Espíritu. Llénanos de tu palabra. Y que esta semana sea una semana bendecida, donde nos alimentemos diariamente de Cristo Jesús. Reconocemos que hay varios fracasos en nuestra vida. Tal vez tenemos que reconocer que a veces no nos alimentamos y pasan días y días que no vamos a la cruz, que no nos alimentamos, que los quehaceres y ajetreos de la vida nos ganan, ocupan nuestro tiempo. Pero permítenos, Señor, tener claras las prioridades y que podamos alimentarnos de Cristo siempre para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.